Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Una mirada que se clava en el detalle y una mente reflexiva lo condujeron al mundo del cine. Es director, productor, fotógrafo y promotor del género documental. Recibió su primera cámara de las manos de su padre, pero fueron la curiosidad y la necesidad de saber lo que le llevó a buscar las historias y escuchar a la gente. Ha ganado 5 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. También el Gran Premio del Jurado al Mejor Documental Internacional en el Festival de Sundance por su producción En el Hoyo. Asimismo, ganó el Premio Humanitas por Los que se quedan. Ha sido docente en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en el Instituto Tecnológico de Monterrey, además de profesor visitante en la Universidad de Stanford. Él es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Aparicio. Para los cuates, Juan Carlos Rulfo. Y hoy está en nuestra fogata. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya lo escuchó usted, fotógrafo, cineasta, productor, director. Está con nosotros Juan Carlos Rulfo y yo creo que es muy bueno con la vista. Tiene un muy buen ojo, pero tiene un mejor oído. Pero hoy lo queremos escuchar a usted, a ti te queremos escuchar, Juan Carlos. Bienvenido a esta fogata. Muchas gracias, está calientito, aunque está frío. Y no sé, tal vez no me escuchan muy bien. No, dicen que se escuchan, pero no me escuchan. Ah, eso Espero es muy que malo. Me escuchen ahora. Pues ese es el propósito de hoy, de invitarte a este programa, que sí nos tocó un poquito de lluviecita, pero nos gusta disfrutar la vista desde aquí, desde las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque aparte creemos que es el mejor lugar para recibir a nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a platicar de muchas cosas, pero como documentalista, a mí me gustaría que nos contaras qué tan difícil ha sido el camino y qué nuevas posibilidades tienes actualmente, porque vemos que has sido muy activo, pero en particular ahorita hay muchas posibilidades de ver documentales y de ver tus proyectos y de conocer más de eso que está quizá fuera de las grandes carteleras que se les invierten millones de dólares en publicidad. ¿Cómo ves la escena actual? Bueno, uno está acostumbrado a juzgar tu propio país y decir que en México es complicado exhibir cine mexicano, por ejemplo, en cualquiera de sus categorías, no solamente documental, sino ficción. Pero ocurre en todo el mundo. Yo creo que es algo que es avasalladora la potencia que tienen las grandes cadenas y los grandes consorcios cinematográficos, ¿no? Hollywoodenses o estas películas con alto presupuesto. Y bueno, finalmente también es un negocio. Y hay una costumbre por parte del espectador de querer acercarse a este mundo, a esta forma de ver. Finalmente también es un asunto cultural. También dicen que el cine mexicano no nos gusta o que no hay que verlo, qué sé yo. Yo creo que hay una confusión de dos cosas. Una, que nos hemos mal acostumbrado a ver un cine de una manera, incluso en las plataformas. Ya no vamos al cine necesariamente, sino lo vemos en casa, cuando queramos, como queramos. O esperamos a que salgan plataformas, pero lo que sí es cierto es que el espectáculo de verlo en salas es único. Y también la posibilidad de ver cine mexicano, cualquiera de estas posibilidades en salas, también es muy especial. Es cierto, hay películas no muy logradas mexicanas, pero también hay películas no nada bien logradas estadounidenses o gringas o extranjeras. Es decir, ahí vamos, pero creo que somos muy crueles con nuestro propio cine, ¿no? Y en este caso el cine documental, que exige de alguna manera tal vez más tiempo en pantalla porque no tiene muchas posibilidades, pues todavía con mayor razón, pero sí estoy seguro de que el espectador se puede llevar grandes sorpresas al ver proyectos muy aventurados.
proyectos que ven realidades que no estamos tan acostumbrados a ver y que incluso me ha tocado ver gentes que dicen, es que no es posible que ese sea mi país, estoy admirado de verlo en cine, ¿no? Cosa que agradezco. Entonces uno dice, creo que no estamos tan mal, creo que es un gran regalo por parte de la audiencia que no hayan visto el cine mexicano en ese sentido y que cuando se acercan y lo ven se sorprenden. Realmente, yo estoy muy seguro de que esta audiencia se sorprende muchísimo y de muy buena gana al ver estas propuestas tan especiales de un cine muy rico, muy aventurado, muy fresco, muy renovador, muy experimental incluso, de estas realidades. Porque insisto que creo que no conocemos al país. Claro. Hay personas que dicen quizás que el cine documental puede ser más fácil, porque bueno, ahí está la realidad, nada más hay que irla a grabar. Pero no, yo creo que sí se necesita alguien que ponga el foco, ¿no? Pues en periodismo se le dice el enfoque precisamente, ¿no? En cómo lo miramos, en qué presentamos, en qué historias seleccionamos y cómo se le hacemos llegar a un espectador que, como lo mencionabas, quizás está acostumbrado a otro tipo de consumo. Tienes razón y sí es un cine que aparentemente es fácil y sí lo puede ser, pero depende cómo lo hagas, depende qué. Cuando te dicen documental, tú dices, ay sí, datos, estadísticas, cosas medio tremendas, truculentas. Piensas en la noticia de México y luego ves torretas, sangre. Prendemos la televisión y el 90%, 99.9% de las noticias son tremendas, ¿no? Esa es la noticia. Los datos de México, esos son. No, y otra vez insisto, cuando de repente tienes la posibilidad, y esto lo pienso de los creadores que están en el cine, que tienen la posibilidad de hacer una película y se acercan al cine documental, tienen la gran oportunidad de estar frente a un formato muy, muy, muy amable, te abre las puertas de acercarte al medio y además, sobre todo, si tienes las ganas de crear de una manera mucho más aventurada. Por eso decía que hay películas con un resultado muy afortunado, donde tú como realizador tienes la oportunidad de experimentar, de jugar, de hacer un cine que no harías de otra manera, ¿no? O sea, normalmente uno piensa hacer cine, necesito pues una cantidad de equipo brutal, muchísima gente, costosísimo. Puede ser, y sí, lo puede ser tan caro como quieras. Pero ahora se sabe que puedes hacer una película con un buen teléfono, que necesitas mucho más cuidado al respecto de cuidar la luz del aparato, de tener cierto rigor en el momento de cómo usar el fierro, es decir, el equipo. Pero yo creo que ahí depende mucho de ti como espectador, como realizador. Entonces, bueno, tienes toda la razón. Yo creo que ahí el cine de vanguardia, el cine experimental, el cine que busca, está en el cine documental. Y justamente algo que te caracteriza es que en cada proyecto vas experimentando y vas cambiando la narrativa, ¿no? No eres un cineasta que tenga una línea y que ya podamos decir, ya, es de Juan Carlos Rulfo, ¿no? Sino que siempre vemos algo más, aunque por supuesto que hay un sello, ¿no? Y hay esta mirada que busca justo que el espectador entre en el mundo de los personajes. Ay, qué bueno que lo dices. Bueno, hay una característica que me gusta mucho y es finalmente tener como la posibilidad de encontrar un personaje muy, muy particular, la gente en general, de poder encontrar a alguien que te brinda su amistad, que te permite poner una cámara frente a él y tener una gran conversación, como contigo, por ejemplo, poder tener una conversación muy amable y poder tener además una posibilidad de ir más allá en eso, en la amistad, que no estamos tan acostumbrados a ver. Y por eso es muy bueno, valga la comparación, este avasallamiento que tenemos frente a los medios de hablar de un país bastante destruido a nivel audiovisual. Es decir, estamos acostumbrados a oír la nota roja, la pornografía de la violencia, que es la que digo, y de repente cuando tienes la posibilidad de presentar en cámara otra cosa, ver a este personaje que normalmente puede ser muy truculento, y que ves esa amabilidad y ese corazón que fluye, dices, es que, ¿cómo no lo voy a querer, ¿no? Y ahí está increíble, y es cuando de repente se abren las posibilidades de poder tener en pantalla elementos y personajes que la gente va a adorar. Y entonces va a salir a la calle a buscar a esas personas, ¿no? Y al mismo tiempo das como una especie de ¿cómo decirte?, de esperanza, de que las cosas no necesariamente están tan mal, ¿no? Claro. Y a lo mejor te das ese tiempo, ¿no? De platicar con una persona que no habías visto, que no habías identificado que estaba
pues ahí, y que igual que tú tiene una historia. Ese es el país que tenemos que descubrir, que redescubrir las historias en todos sentidos. Y luego tal vez se hacen ficciones que van por allí, ¿no? Entonces por eso siento que el país entero está por redescubrirse y hay que trabajar en ese camino. Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero que más adelante nos platiques de tu vida en Morelia. Sabemos que fue un lapso chiquito, pero fuiste aquí vecino del sistema michoacano, y también pues de los proyectos que estás planeando, de tus gustos. Yo quiero dejarte ahorita para irnos al corte con la pregunta de qué ves tú en un sábado, un domingo, o no sé si esos días a lo mejor son de más trabajo, pero en un día que te quieres relajar, ¿qué tipo de cine ves? Porque, bueno, sabemos que te gustan los rusos y los directores que tienen un punto de vista muy particular, pero quisiera conocer más de tus gustos de cine. Vamos a la pausa y regresamos porque estamos platicando con Juan Carlos Rulfo aquí en La Fogata. Quédese. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata. Estamos platicando con el documentalista Juan Carlos Rulfo. Y bueno, le preguntaba yo de sus gustos cinematográficos, quizás un gusto culposo. A ver, confiesa. Sí, me gustaban las películas de Gloria Trevi. No, Sí. sí. No. Pero bueno, el cartel, el calendario de Gloria Trevi no me lo perdía. Eso sí lo tengo que asumir. No, bueno, a mí me gustaba mucho. Entendí el cine y el tiempo, y el cine difícil, digamos difícil entre comillas, fue el cine de Tarkovsky, hay quien dice que existe el cine antes de Tarkovsky y el cine después de Tarkovsky, y eso quiere decir que el cine murió cuando él se fue. Yo creo que nos enseñó una cosa que se llama el tiempo cinematográfico en toda su esencia, el sonido cinematográfico en cada detalle, estos grillos que se escuchan aquí, las gotas del agua que caen por aquí y por allá. Aprender a escuchar no solamente el espacio, la naturaleza, sino a rendirle culto como tal, porque lo que sí es que lo que rodea al ser humano es la naturaleza, y esa naturaleza necesita espacio. Y el cine es el espacio para poder crear con tiempo esas pequeñas metáforas que te brinda la naturaleza. Entonces, bueno, caray, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo me dormía, al mismo tiempo sí me echaba unos buenos coyotitos, y es difícil porque estamos acostumbrados a otro ritmo. Y ahí te pones a pensar precisamente en cuál es el ritmo que debería ser el cine que tú puedes hacer, ¿no? Cosas por el estilo. También soy fan de Blade Runner, la primera película de Blade Runner, la de Ridley Scott, la primera, la número 1, donde vemos a los replicantes y toda esta historia, donde al final de la película está el último diálogo de este replicante que dice: todas estas memorias se perderán como lágrimas en la lluvia. Y ahí es cuando de repente descubrí algo que ha sido como mi máxima, que tiene que ver con la memoria. Es un cine que trata de la memoria que la gente te expresa. Las historias de la gente se van a perder, que es muy importante ir detrás de estas grandes conversaciones y platicar con todo el mundo, y estos grandes viejos que tienen historias que contarte de tu historia, de tu familia, de la historia de un lugar. La memoria está en riesgo, ¿no? Y cómo la tratamos y cómo la trabajamos, pues es importante darles espacio. Y en ese sentido, pues voy a estas películas que también son como las maestras del cine universal, que son estas películas las más antiguas, las más viejas que puedas ver. De repente teniendo la posibilidad de dar clases, y es muy interesante cómo de repente vas con los alumnos, les enseñas estas piezas de los hermanos Lumière, o de estos pequeños experimentos de no solamente de los Lumière, sino también de estos animadores con los que hacían cualquier experimentación audiovisual, y se quedan sorprendidos de cómo es un juego, y cómo jugar a la imagen en movimiento pues te viene a enseñar cómo tienes que liberarte de estas ataduras de cómo tener que contar las cosas, ¿no? Eso es importante. Entonces el ir y venir en el tiempo, el tratar de rendirle homenaje a ese espacio que te pertenece, en el que tú vives, que tiene que ver con tu memoria, se me hace muy importante. Sobre todo en un momento en el que estamos avasallados por lo que decíamos hace un momento, de la violencia, de qué es lo importante, qué es lo que tienes tú que decir. Hablar de las copias del cine estadounidense o europeo. ¿Cuál es tu cine? ¿Cuál es el cine que tienes que hacerse en México?
Por eso esto sigue venir en el tiempo y por eso esta búsqueda en las raíces personales. Hablando de la memoria, platícanos un poquito de tu infancia, qué No te estoy leías. mareando. No, para nada. Está muy interesante y sobre todo pensar en justo cómo en el cine muchas veces se tiene que resolver, ¿no? Con creatividad y que el cine también va siendo pues una memoria justo del lugar donde se hace, de las aspiraciones, de los sueños de las personas. ¿Cómo empezaste tú a construir tu historia en tu casa? ¿A qué jugabas con tus hermanos? ¿Qué leían? ¿Qué veían en la televisión? Híjole, ¿qué veía en la televisión? A mí me gustaba mucho ver las caricaturas de los Tiny Toons, ¿se acuerdan? De Correcaminos, de los hermanos Macana, de Perdidos en el Espacio, cosas así. Y al mismo tiempo estaba el hombre llegando a la luna, y al mismo tiempo estaban The Beatles. Y mi hermano queriendo ver los programas especiales del Cuartito de Liverpool que llegaba aquí o allá. Y al mismo tiempo estaba mi padre queriendo ver el partido de fútbol. Yo jugaba con monitos de plastilina, me gustaba ser chofer de autobús porque viajábamos mucho en camión por todo el país. Entonces era muy amigo de los choferes de los autobuses. Estaba todo el tiempo pegado ahí, me gustaba ver cómo manejaban el camión, hazme favor, ¿no? Íbamos a una huerta donde teníamos aguacates, peras, duraznos, zarzamoras. Cuidaba unos perros, unos pollos, unos gallos, unos guajolotes. Nada que ver con intelectualidad ni con imagen. Lo que estaba interesante ahí es que sí estaba en contacto con la naturaleza y sobre todo con la tierra, tocaba la tierra y en ese sentido sí tenía como ganas de ver, de enlodarme, de jugar con los elementos y todo eso, a final de cuentas ocasionó que cuando llega Tarkovsky, que estábamos contando hace un rato, sí veía el flujo del agua y cómo las hojas se mueven con el agua, con algo transparente, Ya no sé qué me preguntaste, pero yo ya me voy volando por sí, todo esto que tiene que ver. de tu cultura, digamos, audiovisual en la infancia y el consumo que hacías quizás de libros o Y música, sobre todo, por ejemplo, la música medieval. Mi padre me acercó mucho a esta música, la más antigua que hubiera. Si hay una música que tiene que ver con el origen de la narrativa musical en el sentido de los cuentacuentos, ahí estaba la historia. Cómo antes, en vez de escribir, cantaban. Y cantaban la historia, los grandes trovadores franceses, españoles. Las historias se cantaban y se llevaban de voz en voz antes de escribir, incluso. Por ahí están estas historias de que en la India se inventó la escritura como una especie de eso, de preservar la memoria, que la memoria no se muriera con esta historia que te estoy contando, así como de repente ahora con el cine puedes contar la memoria de la historia de tu familia, pues entonces va pegado junto con todo este revuelo de cosas. Esta canción que cantaba el abuelo, con esta historia de cómo se conocieron tus padres, con estos sonidos que te regresan a la infancia de cuando tú ibas a cortar frutales en la huerta o caminabas agarrado de la mano, ibas con tu madre o tu padre a comprar el mandado. No sé, todo eso es mucho más poderoso que esas memorias intelectuales o de grandes aventuras. Puedo decir que mi vida fue muy aburrida, pero precisamente por eso está llena de esos pequeños detalles que aprendes a sacar a la luz. Y entonces me siento un privilegiado, ¿no? Claro, es porque decía que sí tienes muy buen oído, te gusta mucho escuchar estas historias y ya veo que hay una conexión también, por eso importante, hacia la música, ¿no? Y hacia el sonido en tus producciones. Entonces, ¿cómo te acercas a las cámaras? ¿Cómo estudias ciencias de la comunicación, pero todavía no estabas enfocado al cine o ya iba por ahí? Mi padre me regaló una cámara 35 milímetros de negativo, 35 milímetros de un solo objetivo que era muy abierto, era un plano muy abierto, cuando yo tenía como 15 años. Y mi padre siempre me decía, está todo fuera de foco en tus fotos. Sí, ¿qué es eso? Y tú entiendes que fuera de foco es que está borroso. ¿A poco no ustedes saben que fuera de foco está borroso, no? Entonces, pues borroso es que no ves bien. No, fuera de foco es que ves todo, amplio. Ves demasiado y no ves algo concreto. Okay. Entonces entendí que incluso es toda una clase de apreciación del mundo en primaria. Es decir, deberíamos de dar clases de fotografía a los niños en primero de primaria en el sentido de que, a ver, afoca algo, porque siempre estamos dispersos. Sí. Al final de cuentas tiene que ver con puntualizar, con concentrarte en cosas.
no era necesariamente que estuviera borroso, sino que veía demasiado sin tener un punto de vista muy concreto. Y eso me ayudó a decir, aunque vea todo este espacio tan grande que es el mundo, de repente sí hay un punto muy particular que aprendes a ver. Y otra vez, ya no sé por qué te estoy diciendo esto. El acercamiento a la cámara, precisamente. Y fue entonces que siempre quise tener una cámara en las manos. Y antes las cámaras eran grandotas. Me volví asistente de cámara de estas Panavision, que eran unas cámaras enormes. El lente, más la cámara, más el magazine. O sea, y luego el filtro. Te sales de cuadro, ¿no? Nada más con el fierro. Entonces fui al gimnasio, no se nota, pero me volví picudo. Había que cargar todo eso. Y era el experto en cambiar de foco. Y eso era sentirte el más orgulloso, porque yo era el que podía tener un cambio de foco en un lente 500 milímetros, que es terriblemente complicado, pero hacía imágenes bellas, ¿no? Y así me fui entusiasmando, y lo único que me faltaba era saber qué quería contar. Pero estar cerca de esa cámara por fin lo logré. Ya podía en un lente de 500 milímetros ser muy, muy puntual en el foco, tener mucha claridad de lo que buscaba, y ahora me faltaban mis historias. Y todo vino... Pues bueno, he estado hablando mucho de eso hoy, cuando murió mi padre. Finalmente, ese fue el momento en el que se enfocó todo, en que toda esta sapiencia está en Ciencias de la Comunicación, luego estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en Ciudad de México. Seguía todavía sin saber bien cómo enfocar. Cuando de repente sucede esto, me dediqué a buscar en las historias alrededor de la tierra donde vivió mi familia, y a conocer a todos estos personajes que se volvieron mis verdaderos maestros, es decir, los contadores de historias, que entonces tienen que ver con los cantadores de historias, que entonces tienen que ver con los ruidos de la naturaleza, por qué hablamos como hablamos, por qué contamos las cosas como contamos, y que finalmente la naturaleza y todo este cine del que te hablo, pues confluye allí, en escuchar a alguien que tiene su ritmo, su forma de hablar, su tesitura en la voz, sus tiempos y pausas, que no es lo mismo cuando haces entonces un documental, y ahí volvemos al tema, de una persona que simplemente es un campesino, al cual vas a hacer una película sobre su trabajo en el campo, que eso no me interesa. Lo que me interesa es simplemente estar con él, y aunque no diga nada, escuchar ese silencio y esas palabras pequeñas, pocas cosas, pero con todo su sabor, ¿no? Y eso fue, creo que la mejor lección que he tenido, gracias a esa cámara que alguna vez me dio el jefe, ¿no? En este trayecto de pues ya más de 20 años, ¿cómo ha sido, no, más? ¿Cómo ha sido acercarse a las personas? ¿Qué tan complicado es? Muchas veces creemos que pues es llegar y preguntarles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que hacemos en noticias, mandamos a hacer mucho sondeo, y hay unos reporteros, sí. Hay unos reporteros que, ay, no, sondeo, no, la gente no quiere contestar, ¿no? ¿Cómo te acercas a las personas? ¿Cómo entablas esa amistad para que pues se abran? Y... Pues es algo, qué bueno que lo dices, se me hace muy importante, y yo creo, no sé si los reporteros o los profesionales que trabajan aquí de repente también ya están cansados del mismo estilo, y tal vez habría que venir a hacer un taller respecto de eso, pero yo creo que es muy importante tener amigos. Yo siempre creo que esa persona a la que te vas a acercar, se trata de poder construir un lazo de amistad, un espacio de mucha amabilidad y de abrazo, en el cual de repente puedas lograr esta atmósfera en la que ese personaje se sienta confiado, se sienta a gusto, y entonces va a poderte contestar lo que quieras, y la cámara no importa, no importa que esté ahí. Últimamente estoy haciendo ahorita una película en el Valle de México sobre la crisis del agua, ¿no? En donde de repente pensé que la gente iba a estar muy reacia a contestarme. En la Ciudad de México la gente es también, como en muchos lugares, difícil, pero fíjate que esta vez no. No sé qué está pasando, tal vez es un asunto de actitud, pero la cámara está allí y la gente quiere hablar, tiene ganas de decir lo que piensa. Es decir, cuando tocas algo que la gente sí quiere decir, sí lo dicen, y es más, hacen cola. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con cómo tocas los temas y en qué momento los agarras, pero creando ese espacio de amistad. Entonces no creo que sea necesariamente el asunto de la cámara, sino sobre todo la actitud con la que tú llegas. ¿En algún momento te has enfrentado a alguien difícil? Sí. Hay gente, por supuesto, con la que no se puede, y más bien yo creo que sí vale abortar la misión, y siempre llegará otro mucho más amable y afable. Es decir, hay que tener respeto a eso también. A quien no quiere, es como cuando haces un casting. Hay gente que nomás no, pero hay gente que sí, y mucho. Entonces, pues por ahí, y te sabes mover por ahí. Entonces, es otra vez respeto a la realidad. Claro. La locación y la realidad manda, tú no. Claro.
Pues has hecho trabajos, producciones acerca de la migración, de pues, la difícil situación que se vivió con la cuestión del COVID. Ahorita nos mencionas el agua, ¿no? Incluso creo que también ir a buscar esas historias de tu familia, creo que es complicado. ¿Qué te faltaría hacer? ¿Qué estás, con qué todavía no te atreves? Pero me respondes después de la pausa, ¿sale? Sí. Estamos en La Fogata, quédese con nosotros, estamos platicando con Juan Carlos Rulfo. Ya se me acabó el cafecito. En La Fogata, queremos más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el documentalista Juan Carlos Rulfo Aparicio. Y pues yo le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿ya ha abordado la migración? ¿Ha ido al campo? ¿Ha buscado los orígenes de su familia? ¿Se enfrentó a esta enfermedad del COVID? Justo exponiendo estas historias y estos mensajes que muchas personas no alcanzaron a dar, ¿no? ¿Qué te faltaría? ¿En qué estás ahorita? ¿O qué no te has atrevido a tocar? Híjole, no sé, de repente creo que hay una película que terminé que no pudo tampoco salir en su momento, que fue justo antes de la pandemia, que se llama Érase una vez, que es sobre crecer. Los seres crecen. O sea, somos niños y nos toca ser adolescentes, crecer, envejecer, y luego nuestros hijos nos reclaman. Pero sí tengo la deuda de trabajar con niños y meterme en edades complicadas. Por ejemplo, creo que cada vez son más complicadas. Están más o sea, son a los 10 años ya están metiéndose cada cosa. Es decir, estas edades en las que empiezan a querer ser adultos y las cosas son muy complicadas y muy complejas y muy contradictorias. Entonces, entre infancia y el pleito con el adulto, pero entre ellos mismos, esas contradicciones de los niños, ¿no? Se me hacen muy atractivas, muy seductoras, muy complejas, muy difíciles. Y justamente ahí es donde se están creando los seres humanos del futuro, ¿no? Entonces digo, ahí debe de haber algo, pero eso sí confieso que me imponen. Porque quién sabe qué traen en la cabeza a los niños, voy a decir los hijos de, que no sé cómo hacerle. Entonces, a veces es más fácil de lo que pareciera, pero sí me imponen. Entonces, bueno, estoy tratando de buscar tal vez un grupo de historias de niños que están en el campo, de niños que están en la ciudad, de niños que están en el norte, que están en el sur, que están en la costa, que están en el desierto. No sé si hacer historias de niños y esas historias seguirlas como crear universos que tienen que ver con el punto de vista, ¿no? De estos seres que ven el futuro de una manera incierta. Mis hijos, por ejemplo, me están reclamando todo el tiempo de para qué nacieron en este mundo en el cual dicen, es lo que nos están dejando. Ya no sé migajas, pero viene la cosa tremenda. Entonces, si ellos ya están en esas, ¿qué pasa con los que vienen, ¿no? Entonces, eso se me hace súper interesante. Si quieren, háganlo. Hay que trabajar con estas nuevas generaciones que verdaderamente se me hacen un caldo de cultivo muy especial, ¿no? Claro, mucho más conscientes incluso de cuestiones como la ecología, ¿no? Como la importancia de cuidar el planeta. De las dos, hay verdaderos, me duele decirlo, verdaderos sicarios, hasta grandes conservacionistas, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué pasa eso? Y finalmente ellos son las semillas de estas generaciones que ya pasaron, ¿no? Y está en ellos cambiar, pero ¿qué les pasa en la cabeza para cambiar? O sea, no sé, a ti te pasa, a todos ustedes les ha de pasar, que por alguna razón nosotros no hicimos quién sabe qué cosa, que pudimos haberla hecho. Pudimos haber sido los más tremendos ladrones, asesinos o violadores, o no sé, o alcohólicos o fumadores, y no lo hicimos. ¿Qué fue lo que dijo? No, este es mi segundo mezcalito y punto. No fumo, pero me encantan los vicios. Pero sabes que hasta ahí, punto, ¿no? Sabes que un buen tabaquito en un buen alcoholito en el mar,
pero uno solo, y cada cierto tiempo, cada mes, cada año, ¿no? Es decir, hay los grandes placeres de la vida que se han descubierto por la humanidad que son para vivirse en esos momentitos, ¿no? Pero más allá sí se vuelve un problema. Bueno, ya me pasé, ya me cambié. Pero el por qué tú decides hasta aquí, o el por qué tú decides que vale la pena seguir por ese camino, y cuándo es donde ya acabaste, en el caso de un tema cinematográfico, ¿por qué hacer cine y por qué no cambiar, o por qué no poderte escribir, o por qué decir ya no quiero hacer más? Tal vez porque ya no te da la vida, ya no te da el cuerpo, ya te cansaste y te dan ganas de, pues no sé, tal vez de parar por un momento. Pero bueno, esos son los temas, más o menos. Con tu productora también te has dado a la tarea de, pues, difundir, promover los documentales, ¿no? Me imagino que trabajas muy cerca también con estas generaciones jóvenes muy interesadas en el cine, en la producción audiovisual. Algunos ya no piensan en el cine, sino pues casi hasta en formato meme, ¿no? Porque ya los dispositivos pues a eso nos están llevando. ¿Cómo ves estas generaciones? ¿Cómo están produciendo? ¿Cuáles son los temas que les interesan? ¿Qué retos tienen? Ay, bueno, yo creo que es una generación que es la de mis hijos, que quisieran que todo fuera rápido, que ya tuvieran el éxito inmediato, que las cosas ya sucedieran y que fueran los grandes influencers, ¿no? Y de repente me pregunto, híjole, ¿estaré yo ya muy anticuado? Admiro muchísimo la velocidad con la que entienden las cosas, pero también me ha pasado que tanto en música como en el tipo de imagen, gracias a que existe el Instagram, tú puedes ver ahí una especie de catálogo de los supuestos trending, de las imágenes que supuestamente están pegando, o de las canciones, o de los TikToks, pero pasan rápido, se van. Y sí es cierto que cuando ves una imagen poderosa, ahí está. Si es que de algo sirve todo este gran catálogo universal, ¿no? Y ellos se dan cuenta después de un rato que regresan, por ejemplo, a escuchar estas viejas músicas de B.B. King o The Beatles o el trío, o cosas que tuvieron esa sustancia, ¿no? Entonces me hace pensar que están conscientes de que hay cosas como muy banales que están sucediéndose y empiezan a agarrar el sentido al tiempo que necesitas para hacer las cosas. Es decir, creo que lo que tenemos como privilegio es ver una especie de enfrentamiento o de ganas de gozar la imagen y de tener resultados muy prontos, muy rápidos de la que es la influencia de una imagen, es decir, el impacto de una imagen, pero al mismo tiempo se dan cuenta que más vale una imagen lenta, con sabor, y que te haga sentir y vivir los detalles, que esta velocidad en la que estamos acostumbrados con los celulares. Está este filósofo que me encanta, que se llama Byung-Chul Han, que es un filósofo, creo que es vietnamita o coreano, pero que habla mucho de este asunto que es la no cosa. Es decir, todo existe en tu celular, el selfie para demostrar que ya estuve aquí, pero no existe la foto física. ¿Quién tiene en su cuarto una foto física de ellos o de ese lugar o de la impresión de una buena foto que tiene que ver con ellos? ¿Cuántas veces paramos en tratar de tener ese libro antiguo o ese objeto, el fetichismo de los objetos? Y yo creo que eso vale la pena. Y eso tiene que ver con la memoria y tiene que ver con no dejarnos sorprender con la modernidad y con esta cosa de la crisis de la memoria. Es decir, ahora los discos duros y lo virtual pues hacen que esté en riesgo todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, la vuelta de lo analógico, de los acetatos, otra vez de los CDs, a pesar de que sean digitales, eso es importante. Y yo creo que por ahí van, y lo están apreciando. Entonces tengo confianza en estas nuevas generaciones, de que después de que den la vuelta, regresan. Ahorita es un gran tema en la investigación audiovisual justamente esto de los formatos, ¿no? Porque ya hay muchas cosas que ya no se pueden leer tan fácilmente, que tienes que buscar un aparato especial, que tienen que arreglarlo para poderlo leer y ver si sirve, ¿no? Como decías, ahorita los discos duros se descompone y ya, caducó. Caducó todo tu trabajo, caducó la memoria, todo. De hecho, hay un trabajo de un amigo que estamos haciendo que es el rescate. La película es sobre el rescate de ese disco duro que se perdió, que el técnico le dijo, ya no sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tienes que ir a rescatar. Si quieres volver a tener esas imágenes, tienes que ir a buscar el origen de todas ellas. Entonces, se trata de hacer memoria con la cabeza de qué era lo que estaba en esa memoria. Entonces, se me hace increíble. Entonces, se pone a buscar amigos, amigas,
historias, esa foto donde la tomó y va a ese lugar, toma otra vez esa foto, va a buscar esa amiga que fue su exnovia, entonces tiene un reencuentro con ella. Se me hizo fascinante. Todo por ese disco duro que se descompuso. Ay, un gran reto. ¿A ti a qué lugar o a qué momento te gustaría regresar? Ay, pues mira, me gustan mucho las montañas, me gusta mucho caminar en ellas, y un lugar que recurro muchísimo, pues es al Popocatépetl. Okay. Es difícil llegar ahí otra vez, pero sí hay gente traviesa que todavía se sube. No lo voy a hacer porque sí, el muchacho sí suele tener sorpresas, pero poder subir a la Mujer Dormida, al Isla Ciguadi, al volcán de Toluca, el Nevado de Toluca, se me hace muy importante. Y son lugares que sí regreso porque te permiten otra vez regresar a ti. Es como un reset en tus pensamientos y en tus angustias. Y regresas, al volver de esta experiencia, vuelves otra vez renovado y con fe. Y eso es importante. Y mucho nos perdemos de eso, ¿no? Ahorita los que vivimos principalmente en las ciudades, que a lo mejor no tenemos esa costumbre de salir a buscar estos espacios que a veces no están tan lejos, pero que no nos damos ese tiempo. Exacto. De hecho, cualquier montaña que esté por aquí sí. Es fascinante. No nos damos esa chance. Eso sí. Es por seguro. Ir a la playa, pero solos. Regresar contigo, estar contigo en esos espacios. ¿Te gusta mucho la meditación? No. No es una especie de meditación este camino, este andar solo. Es que por algo lo hacían antes. Es decir, la meditación está de moda desde hace poquito en Occidente, ¿no? Todo esto es un asunto importado de otras tierras, se me hace muy importante y se me hace un gran antídoto. Pero por algo los arrieros les gusta el camino, por algo los traileros les gusta el andar, ¿no? O al revés. Pero al alpinista le gusta el camino, llegar es como morir, o sea, pero el camino, el hecho del transcurso, cuando llegas, pues sí sientes, bueno, ¿ya? ¿Qué pasó? Y en ese momento sí descubres cosas. Por ejemplo, un trailero le choca estar en su casa. Sí le gusta estar en camino. No se halla ahí. No se halla. Entonces algo pasa. Entonces el meditabundo, el cabizbajo que se clava en todo esto, pues tal vez es práctico estar en casa y tenerlo como una acción que puedes hacer en cualquier momento. Y sí es importante, claro. Estás en un semáforo, estás en el pecero, te clavas y te pones a meditar para resolver alguna duda, alguna angustia que tienes. Sí, es importante, claro. Pero, ¿por qué no tratar de hacerla de una manera que tal vez tú pueda ser propia tuya, que tú la descubras como algo, como una acción? Hay quien lo hace andando en bicicleta, hay quien lo hace caminando, hay quien saca al perro a andar, hay quien va al súper, hay quien prefiere una gran conversación o quedarse callado escuchando a los trovadores o a los grillos. Claro. Escuchando estos grillos te puedes ir muy lejos, ¿no? Claro. ¿No te gusta entonces, digamos, el sonido de las multitudes? Sí, me gusta. ¿Sí? Me gusta sobre todo para hacer algo. O sea, el caos es perfecto espacio para construir historias. La estética del caos. La basura, la mugre, el caos, las inundaciones. Todo eso hay dos partes. Una, la angustia y la estridencia que te causa angustia, o que eso lo pones en favor tuyo de este espacio en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Desarrollas una escaleta, un guión, te vas a la aventura, te vas por la persona? ¿Cómo comienzas a crear? Híjole, es muy variado, depende mucho de... Sí hay una cosa que es constante, que por ejemplo este paisaje de este lugar, pues sabes que te llama la atención por las dimensiones, por la perspectiva, pero ¿qué vas a ver de esto? O sea, tal vez la posibilidad de presentar este espacio, ¿cómo decir? Hay un texto que uno escribe sobre lo que este espacio te puede dar, te puede inspirar, pero el lanzarte a descubrir una estética que tiene que ver tal vez con esas nubes que bordean el horizonte, las texturas de esas nubes, las formas abstractas que eso tiene, el acercarte a esas luces, el desafocarla, empiezas a construir imágenes que dejarte sorprender de lo que esos espacios tan cotidianos te dan. Es decir, dejarte sorprender de lo que no ves y buscar la forma de encontrar cosas que ahí han estado siempre y que todo el mundo las ha visto, como por ejemplo ahorita esta película sobre la Ciudad de México, pues las coladeras son un personaje importante y son preciosas. Entonces lo que antes era una película así demencial sobre la crisis del agua y sobre las muchedumbres y sobre los grandes espacios, hay alguien que te está viendo y que te está escuchando, que es esa coladera que está ahí, que tiene caritas
Tiene 2 ojos y una nariz, o incluso una boca. O tiene dientes. O hay unas que están todas apachurradas y dadas al cuas. Ahí están, viéndote, ¿no? Y son testigos de lo que ahí abajo está. Que es ese lugar que se lleva todo lo que el desperdicio de la gente avienta, así como las grandes tormentas. Y que esa ciudad, y como cualquier ciudad donde hay coladeras, desechan, ¿no? Entonces, algo tienen que decir. Cosas por el estilo. Entonces, me gusta que esas cosas que son como anónimas tengan una personalidad. Entonces, el proceso creativo significa tratar de hacer algo pues que nadie ve, descubrirlo y sacarlo a la luz. Y ese se vuelve el eje conductual del proyecto. Creo que no te dije nada. Pero... No, está muy bien. Que depende. Tenemos que ir a otra pausa, pero estamos platicando con Juan Carlos Rulfo acerca pues, de su proceso creativo, aunque ya nos platicaba, depende de cada situación. Y bueno, al regresar vamos a seguir compartiendo sus historias, así que quédese con nosotros en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos a La Fogata. Gracias por continuar con nosotros y yo quisiera preguntarte de tu relación con Morelia. Viviste un añito, un poquito más en Morelia y ahora has estado visitándonos. Platícanos, ¿qué nos espera? Ay, bueno, vine a tener un encuentro con unas escuelas, platicar con alumnos y otra vez un poco esto que pasaba de ver qué está pasando con las nuevas generaciones, con estos nuevos profesionales, con sus angustias, con el miedo que le tienen a los medios, con las exigencias que tienen por parte de sus padres y por parte de los mismos medios. Están verdaderamente aterrorizados y sí me preocupan. Y cuando uno les dice, híjole, no es que yo ya la tenga resuelta, para nada, cada proyecto te exige pues, todo. Te puedes equivocar, sufres, o sea, no dejas de sufrir. Pero verlos sufrir como están sufriendo sí me preocupé, la verdad. Entonces, no dejé de acordarme de mis primeros años, de cuando salí de la escuela, tardé 10 años en regresar a la misma escuela a presentar mi primera película, es decir, 10 años después de que terminé una carrera o una academia, ¿no? Cualquiera que sea. Es decir, no es fácil, lleva su tiempo y su paciencia. Y eso es algo que sí vale la pena. Decir, comentar y aprovechar. Sí angustia que, pues es que es demasiado tiempo, ya quiero tenerlo, ya quiero verlo, ya quiero tener éxito, ¿no? Pues paciencia, mijito, porque quién sabe cuándo vendrá eso, ¿no? Pero bueno, entonces vine a Morelia y estaba como recordando los espacios por los que anduve aquí cerca de donde está el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Por Santa María había una casa muy bonita de una amiga que de repente nos rentó durante un año. Tenía esta vista. Y lo que ocurrió es que no sé qué pasó. Yo soy de la Ciudad de México, pero algo pasó en Morelia que creo que no nos quieren a los de la ciudad. Y fue en el 2006, 2007. Ya estaba el Festival de Morelia, creo que empezó en el 2006. Y vine como por el segundo festival, presenté una película que acaba de terminar que se llama En el Hoyo, que es sobre la construcción del segundo piso del periférico en la Ciudad de México. Una película que me trajo muy movido por todas partes. Y yo estando aquí, al mismo tiempo haciendo otra película en Michoacán sobre los migrantes, con esta historia de que Michoacán es un gran expulsor de gente en unos pueblos que están por acá, muy interesantes. Y entonces estuve entre Michoacán, Ciudad de México, el mundo. Okay. Y yendo hasta la iglesia a pasear a mis hijos. Mi hijo aprendió a andar en bicicleta aquí, en un parque que anda por acá cerca. Pero el barrio en el que estaba no me quiso. Okay. No nos saludaban los vecinos. Y sí tengo que decir que, bueno, lo siento mucho si les caí mal, pero yo quería estar en Morelia porque admiro mucho esta ciudad, porque el estado de Michoacán es precioso, es poderosísima la fuerza que tiene este estado. Una lástima, pues, esta cosa extraña que tiene entre Jalisco, Michoacán, el Estado de México, de las fuerzas misteriosas que hay por ahí. Pero finalmente me regresé, me salí, me fui a vivir a otro lado, a Valle de Bravo, que también no canta mal las rancheras, pero ahí crecieron mis hijos. Pero regresar cotidianamente al Estado de Michoacán, a ir a Pátzcuaro, a Tzintzuntzan, ver el lago, lo que le está pasando al lago de Pátzcuaro también es fuerte. Cuitzeo, son lugares increíbles. La luz de aquí es otra cosa.
tiene una cosa maravillosa, tiene una magia muy especial. No sé, por algo se vinieron los viejos pobladores a este lugar y pusieron ahí esa catedral y sus calles medievales, ¿no? Claro, Sí, tiene mucha historia. Entonces, bueno, por eso volví, bueno, no volví por eso, pero ahora que estoy acá recuerdo todas esas historias. Y lo bonito de volver es que te das cuenta que viviste un cacho de tu vida aquí, que aquí lo dejé, ¿no? Incluso una vez estaba con mi hijo tallando el piso ahí en la catedral y llegó un señor y me regañó. Usted está haciéndole daño al patrimonio mundial de la gente, ¿cómo se dice? De la humanidad. De la humanidad. Dije, ay, perdón. y ahí está el rayón. Cada que pasas ahí lo recuerdas. Sí, aquí está mi comida, Aquí ¿te estuve acuerdas? yo. No le digas a nadie. Ahí está. No es aquí estuve. Aquí Y ahí está una estoy. raya, dice aquí estamos. Pues esperemos que te lleves un recuerdo un poquito mejor Voy a llevar la de piedra este que barrio. rayé, sí. No le digan a nadie, pero... Y que bueno, te siga inspirando pues No, más historias, ¿no? Por increíble. ejemplo, Cuitzeo Pátzcuaro, justo nosotros hemos estado haciendo un poco de documentación acerca de cómo está cambiando el cuerpo de agua, ¿no? Ujú. Y estas lluvias esperamos que ayuden a que, pues, a minorar el daño que ha hecho la sequía y que está desecando estos cuerpos de agua. Pero es importante que haya esta memoria y que se sepa que Michoacán, lugar de pescadores, ¿no? Por algo fue también. Y que la gente lo recuerde y sepa y tome precauciones al respecto. Es decir, sí hay una memoria y qué importante que lo están haciendo. Y otra vez, no acabas de registrarlo, no acabas de verlo, de ver todo lo que hay. Que es una pena también que estos sistemas de televisión no tengan los recursos necesarios como para poder abarcar todo el estado con esa potencialidad que hay. Y que ojalá pues, los gobiernos puedan ser sensibles a eso, ¿no? Eso me hace muy importante y fundamental. Es creo que lo más importante. Si viene por parte del gobierno que crea en su memoria y en sus sistemas de comunicación. Claro. Pues antes de que se nos acabe el tiempo, yo me gustaría preguntarte si reflexionas acerca de la importancia del trabajo de los cineastas, de los documentalistas. Si tienes una frase donde hablabas justo de conocer estas historias para replantearnos el futuro, ¿no? Ya tienes un trayecto, ya has andado por festivales, eres un cineasta multipremiado. ¿Ha valido la pena todo este trabajo? ¿Crees que tiene una importancia para el futuro? ¿Mi trabajo? No sé. Y el trabajo en general de los documentalistas y cineastas. Yo creo que sí, el trabajo general de todos es muy importante. Yo creo que qué bueno que se ha hecho y es parte de una evolución. Lo que no sé es esto de la memoria que hablamos. Es decir, yo creo que es importante, no sé si sea importante que todos los nuevos vean lo que ya se hizo, pero sí creo que una cosa nueva que está ocurriendo es que hay nuevas generaciones de las comunidades originarias y de las comunidades, digamos, marginadas o las minorías. Las minorías que están agarrando la cámara o están agarrando los medios y están diciendo cosas. Y eso se me hace importantísimo. Cualquier minoría, como le llamemos, X, Y, Z, lo que sea. Yo no voy a decir ellas, sino todas las personas que tengan acceso a los medios puedan usar la palabra y usar la imagen para decir lo suyo. Y ahora sí hay manera. Están los YouTube, están los Facebook, están lo que quieran. Y eso es un lenguaje nuevo. A mí no me tocó. Yo no sé hacer un TikTok, admiro que lo hagan. Yo no soy youtuber, pero admiro que lo hagan, pero que sean buenos youtuberos. Es decir, que sí hagan cosas fundamentales, poderosas de sus comunidades. Eso está viniendo de los lugares más lejanos del país, donde yo no puedo acceder. Donde tal vez los de estos lugares perdidos en la montaña de Michoacán, de Guerrero, lo puedan hacer. Y pueden denunciar y pueden contar sus historias. Eso me hace importantísimo. Y ahí está la fuerza de los medios, ¿no? ¿Qué se podría mejorar en general, digamos, en el ecosistema del cine, de la producción audiovisual? Una de las cosas es precisamente los espacios de exhibición. Okay. Y yo no pienso que tenga que ser forzar a los grandes exhibidores a que tengan que pasar cine mexicano a fuerzas, pero sí poder crear una ley que sea muchísimo más incluyente y que proteja a las industrias culturales del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, eso se me hace fundamental. No puede estar a la deriva, no puede ser algo que no importe. O sea, la cultura de un país es finalmente el reflejo de una cultura. Y no es por ponerme solemne, es que parece que no les importa. En todas las campañas creo que no se mencionó la palabra cultura. Y una que otra vez la de educación.
pero economía, o más bien seguridad, y todo el pleito de economía y todas estas pleitos que se aventaban en los debates, bueno, pero ¿qué te demuestran? Hay que pelearse, hay que discutir y hay que inventarle la suya al otro, ¿no? Pero, ¿y dónde está la parte medular que toca al alma, que toca cultivar esto que finalmente construye mejores seres humanos, ¿no? Se llama educación, se llama cultura, al final de cuentas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está, y eso se hace protegiendo a nivel ley estos acuerdos que hacen internacionales también, ¿no? Entonces el cine en general necesita de una ley poderosa que copie los mejores artículos de las leyes en el mundo, la francesa, incluso la gringa, que protegen mucho sus industrias culturales porque saben que son estratégicas. Cuando se habla que el Tren Maya es estratégica, es un poder estratégico, bueno, la cultura y el cine en general es una industria estratégica de conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensarlo bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus palabras, por habernos acompañado. Creo que es una reflexión importante que repensemos la cultura, ¿no? No es espectáculo, no es atracción de turismo, es mucho más allá, es este México profundo y es esto que nos da identidad. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes también. Recuerde que puede repetirse esta rica charla en YouTube, en Facebook y en todas las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por habernos acompañado en esta noche fría que se hizo un poquito más cálida. Así que, salud.